Muchos se han preguntado qué pasa con el Metropolitano, porque desde hace 2 semanas miles de usuarios en las estaciones, en Naranjal, Los Incas, están sufriendo este calvario, esta pesadilla, ¿no? Largas colas. Sino de la moda. Vamos a preguntarle ahora a Tito Alvites, conductor de La Hora del Volante, ¿cuál es tu canción favorita de Karol G, Tito? Mi ex tenía razón. ¿Y por qué? ¿Porque te identificas con la letra? ¿Tu ex tenía razón? Hay que preguntarle a la chica. A la chica. Muy bien, esta es La Hora del Volante con Tito Alvites. ¿Vas a ir? No, Para la próxima. para la próxima será. Porque mañana será bonito, como su álbum. Así es. Esta es La Hora del Volante aquí en Exitosa 12 y 13. En Exitosa te escucha. En Exitosa presentamos La Hora del Volante. Hola Tito, ¿cómo estás? Nos quedamos una hora. Nos quedamos una hora porque seguramente los amigos del Volante van a querer comentar, llamar y debatir, porque es parte de la conversación a través de los números 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800, y hablamos del caos de todos los días del Metropolitano. Así es. Muchos se han preguntado qué pasa con el Metropolitano, porque desde hace 2 semanas miles de usuarios en las estaciones, en Naranjal, Los Incas, están sufriendo este calvario, esta pesadilla, ¿no? Largas colas. Se han denunciado mucho acoso sexual por parte de muchas chicas, mujeres, ¿no? Jóvenes en su mayoría, por parte de inescrupulosos sujetos que aprovechan el espacio tan reducido que no les permite viajar con tanta tranquilidad. Pero yo creo que hay una sola respuesta a este tema de las colas y el caos, Katiuska. Dos cosas. Exitosa. El Metropolitano, cuando empezó, lo hizo con 300 buses. Y esos buses actualmente, que se han ampliado 4 estaciones más entre el terminal del Naranjal hasta el terminal de Chimpuoclio, se entiende que hay más pasajeros. Entonces, si hay más pasajeros, Más es buses. obvio que debería haber más buses. Claro, me parece que ayer o hace 2 días hubo una avería de un bus que se malogró justo en una vía de un solo sentido. Entonces, era imposible que los otros buses en ida y vuelta podían pasar. Entonces ahí se genera una aglomeración. Y ahí venimos a esa pregunta que cae de cajón. ¿Eso no pensaron en su momento de construir el COSAC, el corredor segregado de alta capacidad en la vía del Metropolitano? Porque esto va a seguir generando problemas, porque los buses ya tienen, recuerda, más de 1 millón de kilómetros de recorrido. Y 1 millón de kilómetros de recorrido, Katiuska, ya supone que son buses obsoletos. Y se van a seguir malogrando más. Y son buses que no han sido pagados, porque te cuento, en el año 2010, cuando la Municipalidad de Lima, a través de ProTransporte, abre la licitación, se presentan varias empresas y 4 de ellas ganan la licitación para operar en la ruta desde Matelini hasta Chimpuoclio. Pero la ruta que fue construida solo fue desde Matelini hasta el Naranjal, Naranjal en Independencia, ¿no es cierto? COFIDE entra como aval de este negocio, de esta licitación, a través del Banco Interbank. COFIDE garantiza con $200 millones para que las 4 empresas obtengan estos 300 buses. Pero las empresas empezaron a incumplir con los pagos a Interbank. ¿Por qué? Porque en el contrato indicaba que la ruta inicial era Matelini y acababa en Chimpuoclio, pero no había estaciones entre Naranjal y Chimpuoclio. Entonces, las empresas concesionarias argumentaron de que hay un incumplimiento de contrato, nuestros buses circulan 8 kilómetros de ida y 8 kilómetros de vuelta vacíos. Eso supone horas hombre, horas máquina, y eso tiene un monto, un costo, y me tienes que indemnizar. Entonces, lo que hizo Interbank es como, oye, tú no me pagas, me cojo la garantía de COFIDE de los 200 millones y yo ya acá no pinto nada. Esos buses no se han pagado. Los buses no se han pagado, y actualmente la deuda que deudan las empresas concesionarias supera los 1.000 millones de soles, que no les van a pagar a COFIDE. ¿Por qué? Porque por estos incumplimientos las empresas han presentado demandas arbitrales contra ProTransporte, ahora la ATU, y hay una suerte de, mira, yo no te pago, pero cóbrate de esta demanda que tú me debes. ¿Cómo afecta a los usuarios del Metropolitano? Ahora, mira, afecta, ¿por qué? Porque esos buses ya debieron haber sido cambiados en el 2022, porque la licitación era por 12 años.
Empezaron en el 2010 y debieron haber terminado el 2012, ya estamos en 2024. Hay 2 años que esos buses siguen circulando. Entonces, si no cambian de buses, estos problemas van a continuar. Claro, la gente del metro, de las concesionarias señalan que falta de programación. Es una falla en la programación por parte de la gente de ATU. Eso es lo que ha dicho hoy día el especialista con Nicolás Lucar, ¿no? Que no faltan buses, sino el problema es la programación. Claro, la programación porque se desconoce el origen, destino de los pasajeros. Saben en qué momento ingresa un determinado número de pasajeros, por ejemplo en Naranjal, pero no se sabe en qué estación se bajan. Si se bajan en Caquetá, en 2 de Mayo, en Canadá, en México, no se sabe en qué estación se baja. Y es cierto lo que dice José Luis Díaz con Nicolás Lucar. Eso es fácil de controlar. A través de una tarjeta mucho más inteligente se podría determinar en qué estación suben y en qué estación se bajan para poder programar mejor los buses, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el principio de crear esta reforma en el sistema de transportes? ¿Cómo debería ser el metropolitano? ¿Cómo debería movilizarse Exitosa. los ciudadanos aquí en la capital? Yo creo que el sistema COSAC, este corredor segregado de alta capacidad del metropolitano, funciona muy bien. Miles de usuarios todos los días lo hacen. Yo he subido al metropolitano muchas veces y por supuesto que comparado con un automóvil y con un transporte público tradicional es mucho más rápido. ¿Te imaginas si Lima tuviese 5 metropolitanos? La congestión no nos ganaría el día a día. No estaríamos calificada Lima como la ciudad más congestionada de Sudamérica y la segunda en el mundo. O sea, yo creo que la reforma del transporte pasa por tener COSACs similares al metropolitano, pero que se hagan bien las cosas, que no se arme una licitación para favorecer a las empresas y después, bueno, hay especialistas que han dicho que acá hay una suerte de organización criminal entre Protransporte o los antiguos funcionarios de Protransporte, con algunos alcaldes en su momento, con Castañeda, por ejemplo, y la gente del metropolitano, porque ellos no tenían plata, recibieron los 200 millones de Interbank, avalados por COFIDE, y después, oye, tú me estás incumpliendo, yo no te pago, pero te demando, y con esa demanda se va a pagar todos los buses que ya están viejos. ¿Y eso significa que vamos a seguir reportando estas noticias de buses que están estacionados? Probablemente sí, porque sí, pues son buses que ya son viejos. Están viejos y todos los usuarios del metropolitano los ven todos los días, buses que se están ya descascarando, que están rotos, que no tienen aire acondicionado. Algunos buses han sido repotenciados, ¿no? Les han cambiado de motor, pero ya tienen 14 años circulando, más de 1 millón de kilómetros de recorrido. Y la pregunta es, ¿nos suben el pasaje? ¿Este pasaje, lo que pagamos, va de la mano con todos los inconvenientes que ofrece ese servicio del metropolitano? 3,50 € es el pasaje del metropolitano. El pasaje, por ejemplo, en el tren, en el Metro 1, es inferior, pero ese monto está subsidiado por el Estado. Acá los empresarios de las empresas concesionarias Exitosa. señalan que también debería subsidiarse los pasajes, pero ¿cuál sería el beneficio final para los usuarios? O sea, la idea es que los usuarios viajen Más cómodamente, cómodos. que viajen con un vehículo, pues, probablemente seguros. con aire acondicionado, como es el tren, ¿verdad? O sea, si finalmente ese beneficio va a recaer en el usuario, bienvenido sea el subsidio. Pero yo creo, Katiuska, que deberían salir, por ejemplo, las autoridades de la ATU. Hoy estuvo acá José Luis Díaz y hemos hecho una entrevista amplia que mañana lo vamos a poner en el programa, para hablar precisamente de este problema. Es un gran problema que se está generando. Se habla mucho de las colas, del caos, pero no se habla del tema del fondo. Y el tema de fondo es ese, que el metropolitano está operando sin contrato. El contrato debió haber vencido el 2012 y hay una adenda que se firmó con Castañeda en la que señala que el contrato empieza a regir cuando se termina toda la infraestructura. Y hasta ahora no se ha terminado la infraestructura, porque en Naranjal y Chimbocle han construido solamente 4 estaciones de 17 estaciones. Si construyeran todas las 17 estaciones, ¿te imaginas cuántos buses más necesitaría el metropolitano para evitar toda esta congestión? Muy bien, Tito Alvites, vamos a habilitar líneas telefónicas 251-9422 y el WhatsApp 940-800-800. Esta es la hora del volante con Tito Alvites. Usuarios del Metropolitano, amigos del volante, son bienvenidos a poder hacer las consultas o dar su opinión o su experiencia diaria. Yo no me movilizo por el Metropolitano, pero las veces que lo he hecho, he optado incluso por pagar un taxi. Porque Por la incomodidad. por la incomodidad, por el tema del acoso sexual, es muy incómodo el pensar que voy a estar apretada con tanta gente. Además soy un poco claustrofóbica, entonces esa sensación a mí me desespera muchísimo. Y ahora con la época del verano ha habido muchos accidentes con golpes de calor porque el Metropolitano no tiene aire acondicionado.
Claro, y en un bus, los buses son articulados, ¿no? Exitosa. Entran, creo que 200 pasajeros, no tengo el dato exacto, es bastante. Y en hora punta es mucho más, ¿no? Entonces la puerta va pues sumamente apretada, todos van apretados, y ahí es donde se reportan estos incidentes o estos hechos de acoso, ¿no? Yo creo que, Katiuska, acá necesitamos en Lima tres cosas importantes para, por ejemplo, tratar de reducir la congestión vehicular. Tú sabes que Lima está considerada como la ciudad más congestionada de Sudamérica y la segunda en el mundo, ¿no? Sí. La infraestructura vial, que es importante, no hay infraestructura vial, un buen sistema de transporte, esto incluye más COSACs, más líneas parecidas al metropolitano, más metros, al metro 1 se está construyendo el metro 2, probablemente lo inauguren en el 2026, y mejor señalización, mejor semaforización, y como tercer punto, el modo de conducción. Los conductores en Lima manejamos pésimo. Si salimos de Lima, vamos a Santiago, vamos a cualquier otra ciudad, vamos a cualquier parte del mundo, te alineas y así manejas como debería manejar un conductor. Así es. Vamos con la primera comunicación, aquí en la hora del volante con Tito Alvites. Buenas tardes. Señorita Katiuska, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido, Éxitos. Isaías de Surco. Isaías, bienvenido, te escuchamos. Sobre el gran transporte de Lima, ¿no? Colapsado totalmente, con un sistema, bueno, pésimo, con combis todavía, siendo una ciudad, una metrópoli ya grande, inmensa, no debería haber, ¿no? Pero vamos al punto del metropolitano. El metropolitano, para el señor Alvites también, que es experto en lo que es transporte. Ese metropolitano, fui uno de los primeros en hacer uso del metropolitano, pero ese metropolitano se hizo de Matelini a la estación Grau. Así era el principio. Pero después, por la insistencia del público y todo, se fue extendiendo hasta que ahora actualmente está en el Naranjal. Mire, el cono sur, podríamos, esa parte de Chorrillos es más pequeña en población que el cono norte, que pasa pues, por Naranjal, una serie de distritos, ¿no? Entonces ahí viene el colapso del metropolitano. Ahora, los buses del metropolitano, si no me equivoco, tienen 28 metros de eslora. Y los buses del Transmilenio, creo, de Colombia, tienen 32 metros y tienen más recorrido. Si no, así es. Entonces, el sistema acá es el siguiente. Teníamos los Ícaros, iba muy bien. Fujimori sacó a los Ícaros y comenzaron los problemas. Entonces, yo creo que para que acá haya un buen servicio de transporte, que muchos alcaldes hasta ahora han pasado y no lo pueden adjudicar porque es un mal que lo tenemos endémico ya de muchos años, tiene que haber mejores pistas. No es posible. Mire, yo vivo acá al frente, por donde yo vivo pasan los micros, pasan el transporte público, pasan camiones, pasan autos de servicios particulares y tienen una vía que se hizo para el corredor Marzano. Pero cuando hicieron el Metro 1, los pilares del Metro 1 hicieron que esa vía ya no se pueda usar, solamente a partir de Loba Libereta. Entonces yo creo que acá se necesita la autoridad que es de ATU, que organice todo el transporte, pero tenemos tantos vehículos. Miren, no sé cuántos taxistas hay que tienen la autorización, creo 100.000, pero hay más de 200.000 taxistas. Uno por la necesidad de trabajo, que la gente no tiene trabajo, ¿no? Entonces, eso hace que colapse la capital. Muchas gracias.